sería interesante que cuando introduces el DNI de un titular, si este ya está en la base de datos, informase de ello o automáticamente rellenara ya los datos para facilitar un poco esa labor. A ver, si ya está metido un titular y tú vuelves a dar nuevo titular, aunque le metas el mismo DNI, te vas a tener dos titulares iguales, ¿vale? Entonces, eso lo interesante es que primero hagáis una búsqueda. Si tenéis alguna sospecha de que ese titular puede estar ya, hagáis una búsqueda buscando en la base de datos. Es decir, si yo entro en la base de datos de titulares y le doy a buscar, le digo NIF y meto aquí el NIF, digo 1678 asterisco. Y me salen todos. En este caso me saca la ficha porque solo hay uno. Pero si hubiera varios me salía el listado con todos los que empiezan por eso. Con lo cual, automáticamente de ahí ya lo pincharías. Lo tienes localizado. Eso, evidentemente, es algo que se podría hacer. Es decir, estoy de acuerdo con Ricardo que se podría intentar localizar, es decir, hacer una búsqueda que es lo mismo que esto, pero automatizarlo en el campo de introducción del DNI, del titular. Es decir, si lo que primero que metemos al rellenar en nuevo titular, si yo a meter nuevo titular lo primero que relleno es el DNI, se podría generar una rutina que automáticamente dijera que lo cogiera de ahí y demás, pero bueno, eso tendrá que ser para otra versión. ¿Eh? Sí. Bueno, tener en cuenta que esto también sería local, ¿eh? Es decir, estamos de acuerdo que sería en la base que tienes tú ahí. No en otros, si tienes varias unidades inspectoras y no has hecho suma de bases de datos, también a los que tenéis varias unidades inspectoras sí que es importante de que hagáis distribución a las unidades inspectoras de las bases de datos. Es decir, las unidades inspectoras, los inspectores os pasan las copias de seguridad, el director las va sumando todas y de vez en cuando el director lo que debería hacer es pasar una copia de seguridad en sentido inverso. De tal manera que está distribuyendo todos los titulares que han hecho las distintas unidades inspectoras a todas, porque se da el caso de que una unidad inspectora vaya un día a un pueblo y vaya dentro de otros meses a otro sitio y se encuentre con el mismo. Eso se puede aligerar. También hemos hecho una herramienta porque para no... A ver. Para que no se cargue demasiado las bases de datos en inspecciones, hay aquí una papelera puesta. Esta papelera nos permite, cuidado con ella, pero nos permite borrar todas las inspecciones, que es lo que pesa. Bueno, tiene peligro. Te dice desde cuándo hasta cuándo, es decir, no lo hace pum, le pegas y te borra todo. Entonces, es decir, el que lo haga es consciente de que está borrando y que está borrando lo que él quiere. Entonces dices, bueno, voy a borrar las de hace 4 años o no sé qué, solamente las inspecciones. Es decir, que es lo que pienso que bueno, que lo tenéis que guardar, lo guardáis en una copia de seguridad y lo guardáis los 5 años de rigor que obliga y tal, pero lo tenéis guardado y no tenéis que ir trabajando con las copias de seguridad, con todas las inspecciones, dándole vueltas cuando no las necesitáis para nada. Entonces, esta herramienta también hemos colocado para aligerar las copias de seguridad. Entonces, ese sería el procedimiento. Más cosas. A ver, Enrique dice un par de cosas. Al instalar la copia de seguridad de la versión antigua me daba la posibilidad de poner la carpeta de fotos, que lo ha hecho y que tiene las fotos de todas las máquinas, pensando que no se iba a poder hacer. Y pregunta ahora, las presiones de una pistola, ¿cómo se introducen? El manual dice que hay que informar de la caída de presión, pero que no es en ningún caso defecto grave. Claro. Es que, bueno, eso se puede meter, las pistolas se pueden meter como un sector más, si se quiere.
¿vale? Y entonces se podría introducir en un sector adicional, es decir, si tenemos un atomizador, por ejemplo, que tiene sector izquierdo, sector derecho y además lleva 2 pistolas, pues se pueden introducir. Lo que pasa es que las pistolas, en principio, como no es de efecto grave, el calcular la caída de presión, bueno, pues decir, no tiene más interés porque es una información. Pero sí, ya digo, se puede meter, es decir, está previsto que se meta y entonces al caracterizar el equipo tendríamos que poner sector izquierdo, sector derecho y luego pistola 1, pistola 2, ¿vale? Entonces en pistola 1, pistola 2 yo puedo meterle, hacerle la prueba de caída de presión sin mayor problema. Si es que si son solo pistolas, en principio, ya digo, las pistolas que, miraros lo que dice el manual exactamente, pero las pistolas lo que hay que ver es la pulverización y que el gatillo, es decir, la caída de presión bueno, me parece que dice que no, eso era antes, ahora no, ahora las pistolas, mirar a ver en el manual. En las pistolas creo que dice que si pasan de 5 metros no hay que mirar la caída de presión y si son de menos de 5 metros habría que ver la caída de presión. Una cosa un poco... Sí, las pistolas, pues eso, el gatillo, es decir, pistolas y lanzas de pulverización. El gatillo debe funcionar y se puede bloquear. Y si el caudal o el ángulo de pulverización de la pistola es regulable, entonces el dispositivo de regulación debe funcionar. No, pero bueno, es que esto, a ver, me han pasado el manual en papel. Esto en el manual en la web creo que hay alguna diferencia. Mirarlo. Lo miráis, pero ya digo que es que ahora no lo recuerdo exactamente y no quiero hablaros de oído, pero creo que decía algo de la caída de presión en pistolas. Es que él decía que le sale como defecto grave. ¿La caída de presión? Sí, si da mal la presión. Si da la mala presión, claro, si da la mala presión le saldrá como defecto grave. Sí. Lleva razón, evidentemente. Si la caída de presión sobrepasa el 10%, le va a salir defecto grave. Por lo tanto, bueno, pues eso. Es decir, informar de la caída de presión sin que dé defecto grave, en principio, no se puede hacer. No se puede hacer. Si se mete ahí y da defecto, te va a marcar